Agua vivo taquinampa flui, gloria a Dios, aleluya. Y cuánto te seta vemeita, gloria al Señor, nos te seta, amén. Nos te hambre y sed de Dios, aleluya. Y aceita 13, nos de casa de Señora vemeita. Nos no taquinampa casualidad. Nos taquinampa so nos sabíamos buscar bendición de Dios. Nos sabíamos quinampa honra Señor. Nos sabíamos quinampa bebe de riunan para comer de maná de cielo, aleluya. Y cuánto su corazón te abría vemeita, gloria al Señor, aleluya. Me quiera pedir clase de nos román Eraida. Nos está repartida vemeita con chiquito nan. Antes una más grande de mi clase que da para den, amén. Então me quero pedir, se não por vir mais dilante, glória ao Senhor. Alex, Cristian, Cristiana, Edelin, de Berlim, glória a Deus, Shaila está aqui, Caba, Noeli, juventude também está para trás com nós, irmã Ingrid, amém? Nós temos damita novo também, Ryan também, você também sinta dilante. Gloria a Dios, aleluya. Mientras tanto, nos abrimos Biblia en Jeremías capítulo 1. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Maravilloso votar, Señor. Jeremías capítulo 1. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor, mi te alabado Dios, aleluya. Jeremías capítulo 1. Mi alma te alabado, Señor, aleluya. Noeli, aquí banda te instul bashi. Gloria a Dios. Precioso Dios, aleluya. Precioso votar, Señor, amén. Jeremías capítulo 1. Voy a predicar en español en esta mañana. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 5 dice así: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Cierren nuestros ojos, levanten sus manos, los jóvenes también, los niños también. Vamos a orar al Señor, aleluya. Vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre Santo, Dios amado, te alabo, te adoro, Señor. Te bendigo, Dios mío. Reconozco que solo tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres el dueño de esta obra, Padre. Oh Padre, reconozco que solo soy un instrumento en esta mañana y te pido en esta hora, Señor, que limpies mi mente, que limpies mi corazón. Oh Padre amado, que tomes control de mis pensamientos, de cada palabra que salga de mis labios, Señor, y lo uses para tu gloria y para tu honra, para hablar a este pueblo, para hablar a estos niños, para hablar a estos adultos, Señor, que te necesitan, que esperan una palabra no mía, pero tuya, Señor. Glorifícate en esta mañana. Háblanos, Señor, guíanos, Padre. Muéstranos los pasos que debemos de dar, Señor, para estar en tu voluntad, para poder estar en tu presencia, para poder recibir de tus promesas, Señor, aleluya. Glorifícate en esta mañana, Padre, y la gloria y la honra es solo para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos se pueden sentar. He titulado este mensaje en esta mañana: Misiones de vida. Gloria al Señor. Amén. Aquí vemos que el Señor habla al profeta Jeremías y le revela, gloria al Señor, qué es su misión de vida. Porque este joven tenía un llamado sobre su vida. Y hay mucha gente que dice, sí, Dios me guardó de esto y Dios me guardó de aquello cuando yo andaba en el mundo, ¿verdad? Y quizás Dios te guardó para cumplir con tu misión en la vida. Pero muchas veces es porque Dios sabe
que si te mueres en esa condición, te pierdes. Tenemos también entrada a las promesas del Señor, y ahí Dios va a cumplir su misión en nuestra vida. Gloria al Señor. Amén. Y Jeremías era hijo de un profeta. Como muchos de ustedes, Jeremías nació en una iglesia, creció en una iglesia. Amén. Ustedes crecen en el Evangelio, aunque ustedes mismos tienen que arrepentirse y ustedes por sí mismos tienen que aceptar al Señor en su corazón. No automáticamente son salvos, pero sí están en los planes del Señor, están en los propósitos de Dios. Y vemos que Jeremías no era uno más. Amén. No era uno más del montón. Dios tenía exactamente un plan diseñado para Jeremías. Dios ya había determinado: yo te voy a hacer por profeta a las naciones. Amén. Ese era el llamado. Y en el caso de Jeremías, él sabía exactamente a qué Dios le estaba llamando. Vimos 2 semanas atrás cómo Dios llamó a Jonás. Amén. Aunque él no quería obedecer, pero él conocía exactamente el plan de Dios para su vida. Él sabía lo que Dios quería con él. Y él estaba siendo llamado, amén, a un lugar específico. Y Jeremías siendo llamado a un pueblo específico. Amén, un pueblo rebelde, un pueblo duro. Y por eso Dios le hizo duro también. Amén. Y a veces no entendemos por qué un predicador habla duro. Es porque Dios le está enviando a gente terco, a gente dura de servicio, a gente rebelde. No podemos juzgar a un predicador por su estilo, porque cada uno tiene un estilo. Otros predican más suaves, motivan más. Amén. Pero Dios usa a cada uno en su momento, en su lugar, para un pueblo específico. Dice la Biblia que Dios es misericordioso con los buenos y es duro, es severo con el malvado. Amén. Y a veces Dios nos habla suave y no queremos escuchar. Y Dios tiene que darnos duro con la palabra para arrancarnos a las orejas. Amén. No es que Dios no nos ama. Porque cuántas veces nuestros padres, o quizás nosotros como padres, no agarramos una vara por ahí y le damos un poquito, ¿o no? Creo que todos los jóvenes aquí han probado un poquito de eso. Y no es porque el padre tiene rabia a su hijo, es para enseñar, es para disciplinar, es para mostrar: hey, te estás saliendo del camino. Amén. Regresa a donde tú debes estar. Amén. A su nombre. Pero en esta mañana yo quiero hablar de que hay misiones de vida que a veces nosotros ignoramos como personas. Amén. No conocemos la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y hay personas que a veces tienen su mirada puesta en los demás. A veces envidian a los demás. A veces piensan: ese tiene tal ministerio, ese tiene tal. Gloria a Dios. Génesis capítulo 37. José era un joven que a muy temprana edad Dios le revelaba en sueños cosas preciosas.
cosas lindas. Dios le estaba mostrando cómo Dios le iba a honrar delante de sus hermanos, delante de su familia, aún delante de su propia madre y padre, gloria al Señor. Pero vemos que la trayectoria, el proceso, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Gloria a Dios. Los propios hermanos de José le aborrecían, le tenían odio. Amén. Y a veces la gente quizás te ve mal, te habla mal, no te entienden, te aborrecen y tú no entiendes. Y tú dices, pero ¿qué yo les he hecho? ¿Por qué me hablan de esa manera? ¿Por qué me tratan de esa forma? Gloria al Señor. Y José no hacía nada otro sino compartir sus ilusiones que él tenía en el Señor. Amén, porque Dios le mostraba. Y no es solo un sueño, pero Dios le confirmaba a través de diferentes sueños. Pero él estaba siendo rechazado. Amén. Y a veces en ciertas misiones de vida somos rechazados. Hay cristianos seguidos por causa de su fe. Y Cristo lo ha dicho también, que nosotros íbamos a ser aborrecidas por causa de Cristo. Por eso en el colegio ellos te rechazan. Y hay que confesarle al Señor y pedirle perdón. No podemos envidiarnos el uno
Dios lo hemos matado. Alléluia, devant bon Dieu, nous sommes tous. ¿Por qué? Porque si no fuese por la ley penal que dice, si matas te encarcelamos, Fais mon prison. si no hubiese sido por la ley de Dios que dice no matarás, Dieu qui dit ya lo hemos matado. ya nous sommes tous. Amén. Es algo que nos restringe, que nos impide hacerlo, pero esa persona que odia desea de matar. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces no solamente era aborrecido, pero querían matarle. Gloria al Señor. Y en el versículo 26, gloria a Dios, vemos ahí. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Hermano, esa conspiración fue tan lejos que atraparon todos los derechos del hermano. Amén. Porque el odio lleva a la injusticia. El odio lleva a que uno hace mal con el prójimo. Y su propio hermano lo vendieron como un esclavo. Y fíjese que un esclavo no tiene ningún derecho. El esclavo no puede abrir su boca. Y si, ¿cómo te piensa? Si de todas formas abre su boca, consigue un latigazo. Cállate, esclavo. ¿Quién te ha dicho que tú puedes hablar? Y le dan, y le dan, y le dan. Y me imagino llorando ahí. Yo no soy un esclavo. Yo soy hermano de ellos. ¿Y quién iba a creer un esclavo que no puede hablar? No tiene derecho a hablar. Y me imagino José en esta instancia, en este momento pensando, mis sueños. Dios me habló. Fue Dios quien me mostró. Me dijo que iba a ser Señor de mi casa. Me lo mostró como todos iban a inclinarse, a mostrar reverencia. Y ahora el que tiene que dar reverencia soy yo. Porque a veces Dios nos llama para una misión, pero nosotros tenemos que cambiar ciertas actitudes. Amén. Porque José se creía el Señor, pero Cristo dijo, en el mundo, amén, los que son grandes tienen esclavos que les sirven. Pero si quieres ser grande en el cielo, sé tú el servidor. Y Dios quería enseñar a José cómo hay que servir. Dios quería enseñar a José que había que servir en vez de ser servido, porque para él cumplir esa misión era necesario él aprender eso. Y hay momentos en nuestra vida, hermano. Hay procesos en nuestra vida por la cual pasamos que nosotros pensamos. Creí que tenía un llamado. Creí que Dios tenía planes con mi vida. Creí que Dios tenía propósitos. Pero Dios lo tenía. Era una misión de su vida. Pero él no entendió el proceso para cumplir esa misión. Y a veces nosotros pasamos por procesos, hermanos. Si no es por nuestra fe en el Señor, nos desmayamos. Lo dejamos todo. Salimos corriendo. Pero es por la fe que Dios nos trajo.
Y Dios nos tocó, y Dios trató con nuestra vida, y Dios abrió su palabra por nosotros, y nosotros la leímos, y la leímos, y la leímos, y comimos del maná del cielo, y tomamos del agua de vida, y eso nos llenó el alma de gozo, hasta el punto de decir: Señor, heme aquí, lo que tú quieras, en donde tú quieras, incondicional. Aleluya. Y cuando decimos: Señor, henos aquí, ahí Dios dice: ahí yo le tengo. Ahora yo puedo empezar el proceso. Porque el proceso no es fácil. El proceso es moldear. El proceso es darte forma. Y a veces eso duele. Y si tú no te has entregado al Señor, tú no puedes entrar en el proceso. Porque cada vez que Dios te toca, tú gritas: ay, y quieres morder, y quieres enojarte, y quieres pelear. Amén. Por eso es importante usted y yo buscar la presencia de Dios. Sacar tiempo para orar, sacar tiempo para leer. Que nuestra delicia sea la lectura. No por necesidad. Porque a veces, yo tengo que predicar, Señor, ¿qué voy a predicar? Y paso 1 hora, 2 horas buscando la presencia de Dios, y Dios me da un mensajito por ahí, y yo, gracias, Señor. No me refiero a eso, me refiero a deleitarme en Dios, a pasar tiempo con el Señor. A veces nos afanamos tanto con cosas que podemos lograr, y no importa la edad, y no importa si eres rico o pobre. Porque el pobre trabaja para tener, porque cuando tú tienes un colchón y 2 muebles ahí, en 10 minutos terminaste de limpiar la casa, ¿o no, hermana Elmita? Pero cuando hay tanta mueble y tanta ropa y tanta cosa, uno pasa fregando todo el día y no, hoy no puedo porque tengo mucho trabajo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Y José tenía una misión, pero José no lo entendía. Eso no quiere decir que Dios no tiene propósito, aun cuando estamos pasando por procesos difíciles, por procesos que decimos: no, yo no quiero estar aquí, este no es lugar, esto no es lo que Dios ha tratado conmigo. Sí, eso es lo que Dios está tratando contigo. Dios tiene control, aleluya. Y me acuerdo hasta hoy un mensaje que el pastor nos predicó. ¿Para qué tienes Dios? ¿Estás sirviendo a un ídolo? Al Señor. Eso muchas veces en el proceso podemos desmayarnos, y por eso hay que fortalecernos en Dios. Porque cuando uno está continuamente en la palabra, ahí viene la fe en nuestros corazones, un fe vivo que ninguna prueba puede apagar. Pero las pruebas nos vencen en el momento que nosotros menguamos nuestra dedicación, nuestro tiempo al Señor. Porque cuando leemos menos, recibimos menos y nuestra fe va bajando. Amén. Pero hay una misión. Él tenía una misión de vida. Era la esencia de su vida, de estar aquí en la tierra. Y él no lo podía entender. Y vemos, hermanos, como a veces muchos de nosotros tratamos de justificarnos, tratamos de salir de esa situación porque quedó ahí, pero hacía cosas con sus ojos para la cosquilla. A veces malas costumbres quedan. Amén. Y quizás las personas piensen que yo le veo mal, pero no hay nada de eso. Y quizás tú estás haciendo, tú ni mismo sabes que lo estás haciendo y te ven mal por eso. No, hermanos, si tú miras el hermano hacerte algo, ignóralo, diga: Dios, perdónale, no sabe lo que hace. Descansa en Dios. Dios dijo: el que me maldice será maldito, y el que me bendice será bendito. ¿Y quién lo bendice? No somos nosotros, es el Señor. ¿Y quién maldice? No somos nosotros, es el Señor. José no entendió que la palabra de Dios dice que todo obra para bien a los que aman al Señor, a los que son llamados a su propósito.
Y si usted y yo somos llamados por el Señor, si Dios nos trajo a este lugar, confiemos que todo lo que esté pasando en nuestra vida va a tener un bien resultado, aunque estemos ahora. Porque ese sufrimiento tiene un propósito. Dios quería que José estuviera en el momento exacto en Egipto para cumplir con una misión para su familia alto, en un puesto de honor, sí, pero los puestos de honor son puestos de honra porque traen mucha responsabilidad. Amén. Y José iba a cargar la responsabilidad de vidas. Dios permitir él sufrir. Vas a comprender cuando el otro sufre. Cuando Dios te pasa por procesos, hermanos, será uno que está en tu vida. Nadie tiene que decirte una sonrisa en su rostro. Él está por vida para cumplir. Y ahí en esa cuya. Y él les habló al copero y al panadero. Mira, cuando regreses a dile, estoy aquí injustamente, buscando gente para defender. Aleluya, a su nombre. Vivían para el Señor, regocijaban en los tiempos buenos y en los tiempos malos. A pasar por un proceso, iglesia, pero a aquellos que pero a veces Dios nos mete en un proceso que aún siendo cristianos a veces nos deprimimos y decimos que ya eres antes que los salmos. Aleluya. Versículo 7. Que me daba besito, el que me hacía pasteles, el que me llevaba al colegio. Pero dice la palabra que ella era tan humilde que no pidió cosas para llevar, sino pidió consejo. Usted, eunuco que es guarda de nuestra casa, yo tengo que ir al rey en esta noche. ¿Qué tengo que llevar? Y el eunuco, que conocía muy bien a su rey, le dijo: lleva esto y aquello, porque eso es lo que le gusta más a mi señor. Y dice la palabra que Esther recibió gracia. Le plació al rey de gustarla a ella más. Y yo le quiero decir algo: gracia no es belleza. La belleza física es vanidad, es pasajero. Pero cuando recibimos gracia, recibimos algo especial de parte de Dios que hace que lo demás nadie mira, sino esa gracia que hay en nosotros. Amén. No es nuestro, viene de arriba. A su nombre. Y le plació al rey y dijo: Esther, yo me voy a casar con ella. Y gloria a Dios. Me imagino que Esther manda decir a Mardoqueo: gloria al Señor. Dios no deja avergonzado a los siervos que confían en Él. ¿O no? Mira, lo logramos. No me botaron en esa casa, sino ahora voy a ser la reina. Pero ella se había olvidado que nosotros tenemos una misión de vida. Y a veces Dios nos pone en puestos donde nos sentimos confortables, donde estamos cómodos, donde decimos: ay, ahora puedo relajar, ahora puedo descansar, ahora no tengo que afanarme más, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que salió un decreto que si Esther no se fajaba, ella y todos los judíos iban a morir. Porque en aquel entonces las leyes de medos y persas, ni el mismo rey que lo selló con su anillo, no lo puede revocar. Y a veces tú y yo en nuestra vida hacemos cosas que son irrevocables. Amén. Y a modo de decir, nadie no cae de eso. Porque todo tiene una consecuencia.
Y por eso Dios nos ama y Dios nos habla y Dios nos dice, no hagas esto ni hagas aquello, cristiana. Ay, no, coiquens. ¿Ah? Dios me quiere limitar. No quiere que yo gozo de mi vida. No, 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 no. Dios te está guardando del mal, porque hay males que traen consecuencias. El drogadicto no sabe que cada vez que usa droga y se siente bueno, son células en su cerebro que colocaba ahí en su cabeza. La muerte, era la muerte más lejano y en el cuarto más oscuro y escondido donde nadie lo sabe. Pero Dios lo sabe todo. Dios lo mira todo. Dios lo comprende todo. Y Dios, y mira, vamos a ver acá en Esther. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo 4, en el verso 13. Esther era esposa del rey. Esther tenía que defender a su pueblo y ella no quiso. Hermanos, a veces en nuestro proceso hay cosas que tenemos que hacer y no queremos. Pero tú no estás ahí por casualidad. Tienes una misión de cumplir. Amén. Capítulo 4, versículo 13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ella no estaba ahí porque Dios la quiso más que los demás judíos. Amén. Y como yo hablaba ahorita de la envidia, a veces envidiamos el otro porque tiene cierta posición. No, no, no lo hagas. Porque esa posición trae riesgos. Ella era esposa del rey, pero su cabeza estaba por quitar. Ella estaba en peligro de muerte. Ella no tenía tiempo para esperar que el rey la llamara para pedir misericordia. Ella tenía que tomar una decisión de entrar al rey sin ser invitada para implorar y pedir para su pueblo. Y si ella lo hace sin tener permiso previo, la matan. No importa si es esposa del rey. Y a veces usted y yo, Dios nos pone en ciertos lugares peligrosos. Es para actuar correctamente en el momento indicado para que otros se salven. Amén. Eso era la misión de vida. No era para tener un cargo. Ay, todos me van a aplaudir. Ahora soy reina de las reinas. Oh, no, hermano. Me voy a vestir bonita con prendas, con esto y aquello, y ropa fina. No, eso viene con el paquete, pero el cuchillo, la horca que estaba ahí viene junto. Dios no nos da a ninguno de nosotros una carga que no podemos llevar. Dios nos pone en el lugar exacto donde Él puede cumplir su plan con nuestra vida. Empecemos a quitar nuestra mirada el uno al otro y ponerla en el Señor. Y decir, Señor, ¿qué es la misión de vida que tú tienes para mí? Aquí estoy, aquí está mi corazón. Amén. Solo soy un vaso y quiero ser útil en tus manos. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver por último. Aleluya, en Marcos capítulo 5. Gloria al Señor.
Marcos capítulo 5. Y los niños pueden empezar a pasar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer primero desde el versículo 4. O mejor desde el 1. Gloria a Dios. Marcos capítulo 5. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Este hombre tenía una atadura tan grande que él vivía con los muertos. Él prefería estar ahí en el sepulcro, donde nadie le habla, donde nadie le dice nada, donde nadie le contradice. Amén. Ahí se sentía cómodo en medio de los muertos. Y me imagino que era un hombre rabioso, un hombre violento, porque dice ahí que lo querían atar y nadie lo podía atar. Amén. Quizás era loco y corría de un lado para otro y rompía cosas. ¿Quién sabe lo que él hacía? Y este hombre era tan loco y tan desesperado que dice la Biblia que cogía piedras y se hería a sí mismo. Se daba golpes, se sangraba, él se hería a sí mismo. Pero Cristo lo libertó. Dios lo hizo libre. En un instante, en un momento a otro. Amén. Y cuando nosotros estamos llenos del poder de Dios, así podemos orar y las almas quedan libres en un instante. No hay que pasar días ni años, en un momento. Amén. Y dice la palabra que al final, el limpio, bañado, vestido, amén, en el versículo 18, Cristo ya había cumplido en su vida el milagro. Dice ahí, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba a que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este hombre tuvo un encuentro con Cristo. Dios lo sanó, Dios lo libertó, y me imagino que se enamoró del Señor y quería estar con él. Y me imagino que él se entregó todo su corazón al Señor y le decía: Señor, a donde tú vayas, quiero ir contigo. Pero Cristo no le permitió. Amén. Dios no quería que él iba a las naciones a andar por ahí predicando. No, no, no. Dios le dijo: vete a tu casa. Tienes una familia que predicar. Amén. Empieza ahí. Cuéntales lo que yo he hecho contigo. Tú tienes un testimonio poderoso, un testimonio grande.
y diles cuán malo has sido y cómo Dios ha tenido misericordia de ti. Porque probablemente ellos están en esa misma condición que tú y ellos también van a necesitar de la misericordia de Dios. Amén. Y yo meditaba en esta palabra, hermano. Y como ustedes saben, ahora recién en febrero mi madre falleció, ¿verdad? Y es algo penoso, es duro y uno no sabe cuán acostumbrado uno es a la persona hasta que la persona no esté, ¿verdad? Porque ahí yo realicé que habían cosas que todavía yo quise hacer con ella, pero ya ella no está más. Y ella no me va a aparecer ahí como un espíritu tampoco, porque ella no va a regresar. Si yo voy a ver algo, serán muchas cosas, pero no ella, porque es bíblico. Amén. Pero de otra parte, vinieron tantos amigos a saludar. Amén, a dar las condolencias. Tanta familia, gente que yo me he olvidado de ellos. Era tan lindo ver esa gente, tan hermoso. Hermano, yo tengo una familia tan grande que son musulmanes. Y yo sentía, gloria a Dios, hace un tiempo atrás yo le decía al Señor, mira esa gente, manda obrero. Gente que tiene valor para predicar a esa gente, porque cuando uno va a esos países, hermano, es como firmar la sentencia de muerte. Amén. Porque esa gente está duro y solo Dios con su poder puede ayudarle a uno para hacer cosas. Y a veces yo lloraba, yo decía, Dios, ¿quién va a ir? ¿Quién vamos a mandar? Yo le decía al Señor, como que era mi problema también. Pero Dios nos llama a interceder, amén. Y Dios nos llama a rogar para que para que Dios envíe obreros, gloria a Dios. Y yo pensaba en eso, yo meditaba. Y yo tengo una familia musulmana bastante grande, gloria al Señor. Y ahí quizás es una puerta que Dios pueda usar nuestras vidas para testificar a ellos. Gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es hermoso y Dios nos quiere usar y Dios tiene una misión de vida. Hermanos, sabes, a veces el diablo nos puede poner a sentir mal. Amén. Porque quizás faltamos capacidad. No tenemos que dejarnos llevar por lo que vemos. Hay un dicho en holandés que dice que en un país donde están los ciegos, el que tiene un ojo es rey. Amén. Entonces, donde hay mucha gente limitado, el que es un poco inteligente parece que, es muy sabio. Amén. Pero si esa persona va donde hay mucha gente sabia, ahí uno va a ver que no es tan inteligente porque hay gente mucho más inteligente que esa persona. Amén. Entonces a veces el diablo nos hace sentir mal porque quizás pensamos de nosotros mismos que no podemos hacer mucho o no sabemos mucho. Pero Dios te hizo como Él te quiso hacer. Y Él te dio las capacidades que tú puedes hacer. Tenemos que valorarnos. Dios nos hizo. Amén. Yo no tengo que estar envidiando a la hermana Marilu porque tiene un cuerpito bonito y yo mira cómo ando aquí, como mi hijo dice todo. ¿Ah? No, Dios me hizo así, así estoy contento. Ya, bueno, yo quiero rebajar un poquito para moverme más rápido. Pero Dios nos ama. Sea que tu ojo es azul o tu ojo es negro, tu pelo está duro, tu pelo está liso. Hermano, quédese contento a veces que el pelo está un poquito firme, amén. Porque uno se peina ahí una vez a la semana y el pelo queda bonito. Y nosotros nos peinamos y después de media hora el pelo está, como que tenemos una semana sin peinar. Gloria a Dios, a su nombre. Cristo nos ama, aleluya. Y Dios tiene una misión para nosotros, cada uno de nosotros. Él nos tiene esculpido en sus manos, aleluya. Dios nos ama, aleluya. Cristo nos ha libertado. Y no importa para dónde tu misión será, gloria a Dios. Pero Dios te va a usar, Dios te va a usar, aleluya. Para que su nombre sea engrandecido, para que su gloria sea engrandecido, aleluya. Pongámonos de pie en esta mañana, gloria al Señor.
Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Y no sé si nuestro pastor quiere añadir esta palabra en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya, maravilloso, maravilloso. Alaba a tu Dios, hermano. Adora a tu Dios, aleluya. Adora, adora, aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor, aleluya. Porque tú eres bueno, tú has sido bueno con nosotros. Aquí estamos delante de tu presencia. Señor, ayúdanos a entender el proceso. Ayúdanos a entender por lo que tú nos estás pasando. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en todo momento, en todo instante. Aunque no entendemos a veces, Señor, aunque parece, Señor, que nuestros sueños, Señor, están cayendo en tierra. Pero Padre, ayúdanos, Señor, a esperar en ti. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a confiar en ti, Padre amado, porque sabemos, Señor, que tú tienes un propósito. Ayúdanos, Señor. Pon en nuestros corazones el deseo que tu plan se cumpla en nuestras vidas a tu manera y no a nuestra manera, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Y te damos gracias, Padre. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios bendiga a mis hermanos, nuestro hermano Axel con nosotros. Alabanza al Señor, poderoso Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. E amados, danke ao Emeíta e igreja para sua palavra, amém. Alabanza a Jesús. Danke, sirvo palavra, oh Dios. Você é precioso, você é maravilhoso, Senhor. Você é digno, Padre Santo. Você é maravilhoso, Padre Celestial. Você merece honra e glória, oh Deus mío. Padre Celestial, prospera a palavra, Jeová, de cada coração, Emeíta, Padre Santo. Oh Deus, toca a Emeíta, Padre Santo. Senhor, fortalece o povo, Deus mío. Padre de la gloria, toca coração, Padre. Espírito Santo, toca coração, Deus mío. Trata a Emeíta, Jeová, de cada coração, Padre Santo. Ayuda para la gloria, por puro Dios mío. Vamos poner por palabra de práctica, Padre Santo. Oh Señor, gracias. Un viaje más, tata. Danke, mi Dios. Danke, mi Señor. Danke, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Aleluya. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Pero una porcita un rato. Amén. Gloria a Dios. Alabanza a Jesús. Nuestro Dios está precioso. Nuestro Dios está maravilloso. Aleluya. Bendito sea Jesús. Poderoso Deus, quanto a receber a Emeíta,